Empezamos. Dios los bendiga, mis amados hermanos, amigos, buenas noches. Es una alegría poder saludar nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, poder seguir edificando nuestras vidas, poder seguir escuchando su voz, su palabra. Le agradezco a Dios la oportunidad de estar una vez más con vosotros por este día que Dios nos ha concedido, por este año también de vida que Dios me ha dado. También agradecemos a Dios por todas sus bondades. Le agradezco a Dios por todas sus misericordias, porque Dios ha sido bueno para conmigo, bueno para con nuestra familia, y yo sé que bueno para con todos nosotros. Por lo tanto, como dijo el profeta Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová Jireh. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hasta aquí nos ha guardado, y la confianza es que así como nos ha ayudado hasta hoy, nos seguirá ayudando para siempre. Que lo que Dios ha hecho hasta hoy con nosotros nos da más certeza para que sigamos confiando en lo que sigue, sabiendo que Él estará con nosotros, Él no nos va a desamparar. Y le agradezco a Dios por la vida, por las fuerzas y por todos, también vosotros, por todos sus saludos, por todos sus llamadas. Gracias por ello, mis hermanos, les agradezco mucho por ello, y que Dios sea edificándoles, fortaleciéndoles. Y en esta noche vamos a estar estudiando, vamos a pasar al estudio de lo que es el origen de la Biblia y de lo que es la inspiración de la Biblia. Necesitamos tener un concepto alto acerca de la Biblia, acerca de la palabra de Dios, porque muchas veces tenemos un concepto pequeño acerca de ella, y necesitamos recordar estas doctrinas fundamentales que son muy necesarias, ya que ellas son las que dan testimonio acerca de Dios, lo que hemos aprendido de Dios en estas últimas sesiones acerca de los atributos de Dios ha venido de las Sagradas Escrituras. Así que ustedes ya pueden ver el tesoro tan inmenso que tenemos, o que Dios nos ha dado mejor, en estas Escrituras, en la Santa Biblia. Así que es importante que prestemos un poco más de atención a lo que son ellas, a su origen, para que claramente cuando nos acerquemos a ellas sepamos que nos acercamos es al mismo Dios que nos habla, al mismo Señor que la inspiró, aquella palabra que ha salido directamente de la boca de Dios. Es lo que vamos a estar considerando en esta noche. Así que sean todos bienvenidos, y recuerden, estaremos estudiando en estas sesiones a continuación que tendré. Les compartiré acerca de lo que son las doctrinas acerca de la Biblia, del origen de la Biblia también. Tenemos en esta noche a nuestro hermano Joel, que nos acompaña con unos cánticos de alabanza y gratitud hacia Dios. Así que no nos olvidemos de alabar a Dios. La Biblia dice que todo lo que respire, alabe al Señor. Ya lo hemos considerado. Somos creación de Dios, y por lo tanto Dios merece toda alabanza, toda adoración y toda gratitud. Así que iniciemos en esta noche dando gracias a Dios por su amor, por su bondad y misericordia. Vamos a orar para encomendar este momento en las manos de Dios. Padre, yo te doy las gracias y te damos las gracias todos juntos por esta oportunidad más que nos da de poder estar delante de tu presencia, congregados allí con nuestros hermanos por medio de este medio, y allí con aquellos hermanos que están también unidos en sus casas, en sus hogares, sus familias, y los amigos también que nos ven y que nos siguen, y que tú les has dispuesto el corazón para que tengan un espacio, un momento para reflexionar, para oír tu palabra, para aprender de ti, para ser instruidos. Yo te pido que en esta noche tú te glorifiques en cada una de nuestras vidas, y que bendigas a todos los que están observando este video, escuchando tu palabra, que sea tú glorificándose en sus vidas, que aquellos que no te conocen puedan conocerte por medio de tu palabra, Señor. Te pido que tú nos dé la fe y la confianza, y nos permita poder conocer más esta verdad gloriosa de tu palabra, que es viva, que es poderosa. Con ella hiciste los cielos y la tierra. Tú dijiste, sea la luz, y fue la luz, y así sucesivamente. Te pido que nos permita poder aprender más de esta verdad, y poder conocer el origen de las Escrituras, para que vivamos siempre considerándolas en todo tiempo, sabiendo que es tu palabra, no la palabra de hombres, sino la palabra que ha salido de la boca de Dios. Así que te doy las gracias, Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Así que le debo en compañía a nuestro hermano Joel. Dios les bendiga, mis hermanos.
los bendiga, amados hermanos, en esta noche que el Señor nos permite una vez más estar con ustedes, conectados, congregados a través de este medio. Quiero saludarlos a todos y desearles que Dios en esta noche sea hablándonos al corazón, sea hablando de nuestro entendimiento y dándonos la sabiduría para poder entender el mensaje que Dios nos trae en esta noche, que se titula La inspiración de las Escrituras, la inspiración de la palabra de nuestro Dios. Yo quiero invitarles en este momento, antes de que mi hermano inicie y lleve a cabo la predicación, la enseñanza, que alabemos el nombre de nuestro Dios con dos cánticos, y el primero que vamos a entonar lleva como título Grande es tu fidelidad, oh Dios eterno, tu misericordia. Vamos a entonarlo para honra y gloria de nuestro Dios. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Gloria a Dios, le damos gloria y alabanza a nuestro Dios, porque grande ha sido su fidelidad, grande ha sido su misericordia y su favor para con nosotros. Quiero invitarles que entonemos también este precioso cántico que lleva como título el himno de victoria. Es aquel himno el cual nosotros debemos de entonar cuando nos veamos en dificultades, cuando nos veamos en problemas, quizá en angustia o en cualquier
cualquier circunstancia que aflija nuestra vida, que aflija nuestra alma, hay que elevar nuestra voz a Dios y cantar de que somos victoriosos, que en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y por lo cual estaremos seguros que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente ni lo porvenir nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a entonar el himno de victoria. Él es el hombre que tiene poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? Y el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calmar. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Y cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que Él te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que Él tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, del otro lado canto. Él es el hombre que tiene poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? Y en el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calmar. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, siempre Él te va a ayudar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Y cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que Él te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que Él tiene poder. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Y cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que Él te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que Él tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si
pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, del otro lado canto, del otro lado canto, del otro lado canto. Gloria a Dios, que podamos, como el pueblo de Israel, cuando Dios les abrió el mar rojo y pasaron por medio de él como por tierra seca. Dice, la palabra de Dios nos habla acerca de que Moisés entonó un himno cuando pasaron, y fue el himno de victoria que entonó todo el pueblo de Israel cuando pasó el mar rojo como por tierra seca. Dios los bendiga a todos mis hermanos, Dios los guarde, Dios los acompañe, y que podamos siempre tener la confianza en nuestro Dios de que aunque tengamos problemas, adversidades, Dios está con nosotros, Dios nos escucha y Dios siempre nos dará la victoria, porque Dios nos dejará sin respuesta a aquellos que claman a Él día y noche. Dice la palabra de Dios que Él no se tardará en respondernos. Así que los dejo en compañía de mi hermano Pastor David, que nos trae la meditación, la enseñanza de la palabra de Dios. Dios los bendiga a todos, Dios los guarde y Dios los acompañe en esta noche. Qué bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, nuevamente les saludo a todos los que ya están conectados a esta hora. Qué bueno que Dios nos da la oportunidad de poder volver a estar otra vez y disponer nuestros corazones para recibir la palabra de Dios, para recibir el consejo, la instrucción divina, la palabra viva y eficaz, que es de la que estaremos estudiando en esta noche. Pues bien, el tema es la inspiración de las Escrituras o la inspiración de la Biblia. Y ese es el tema que vamos a estar tratando en esta noche, esta doctrina acerca de las Escrituras. Diferentes preguntas han surgido a lo largo de la historia sobre la Biblia, y es algo, lo que es las Escrituras es una bendición enorme que Dios ha dado a la humanidad, pero de la manera como Dios la ha manifestado, claramente es cierto misterio, en parte un misterio y también un milagro enorme, claramente al estudiar las Escrituras. Así que, como introducción, quiero decirle lo siguiente, y es que generalmente existen preguntas sobre el origen de la Biblia. Y muchas de esas preguntas son: ¿cómo puede ser la Biblia la palabra de Dios si fue escrita por hombres? ¿Cómo puede ser la Biblia de Dios, la palabra de Dios, por hombres? Eso es una de las preguntas que generalmente escuchamos, se nos dice, y quizás tú has pensado también de esta manera. Otra pregunta sería: ¿cómo podemos estar seguros que no es una invención de los hombres? ¿Cómo podemos estar seguros que la Biblia no es una invención de hombres? Es otra pregunta que también escuchamos normalmente acerca de las Escrituras. De los hombres se alimentaron los hombres. Otra pregunta sería: ¿cómo se puede estar seguro de que no tienen error, de que no tienen una enseñanza no correcta? ¿Cómo podemos estar seguros? Pues es parte de lo que vamos a estar estudiando y parte de las respuestas a estas preguntas. Así que estén muy atentos a lo largo también del desarrollo de estos temas que estaré compartiendo con vosotros. Así que vamos a dar respuesta a esas preguntas. El origen de la Biblia. ¿Cómo puede ser la Biblia, la palabra de Dios, salía de la boca de Dios si fueron hombres que la escribieron? ¿Cómo puede acontecer tal cosa? Y es lo que vamos a estar desarrollando. En primer lugar, quiero decirle, mis amados hermanos, que la Biblia, como modo de introducción, que la Biblia fue escrita en un periodo de más de 1500 años. Es decir, en un lapso de 1500 años fue escrita la Biblia. Desde Génesis, en este caso por medio de Moisés, hasta Apocalipsis, en el primer siglo, en este caso por Juan el Bautista, terminando el Apocalipsis. Entonces, en un lapso, el periodo de la Biblia en cuanto a escribirse o desarrollarse, en este caso fueron más de 1500 años, y fue escrita por más de 40 autores humanos, o sea, 40 autores, hombres, en este caso claramente que Dios usó para escribirla. O sea que no solamente una persona
un ser humano estuvo en la escritura de ella, escribiéndola, redactándola, ¿verdad? Ustedes pueden encontrarse con Jeremías, Isaías, Moisés, bueno, muchos de estos a quienes el Señor les habló, bueno, de diferentes maneras, y ellos registraron claramente toda esa información, toda esta palabra de Dios claramente, que es lo que vamos a estar considerando. Y la Biblia se compone por 66 libros, conocidos como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso necesitamos tenerlo claro también, como para introducir este tema. Entonces, recuerden, en un lapso de 1500 años, la Biblia es escrita por 40 autores humanos, en este caso, y consta de 66 libros conocidos como inspirados por Dios. 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento. Y ahora bien, viene una pregunta, y es la que vamos a tratar de resolver en esta noche, acerca de la inspiración. ¿Es Dios el autor de estos 66 libros? ¿Es la Biblia realmente el mensaje de Dios para la humanidad? ¿Es la Biblia realmente el mensaje de Dios para la humanidad? Y eso es parte de las preguntas que vamos a estar respondiendo. Pues bien, vamos a ir a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Y como primer punto en esta noche, vamos a considerar, en primer lugar, que toda la Biblia es inspirada por Dios. Que toda la Biblia es inspirada o tiene su origen en este caso en Dios. Es origen divino. Es lo que nos va a mostrar este pasaje de 2 Timoteo capítulo 3 versículo 14. Así que les invito a que estén allí porque vamos a tocar parte de este texto. Entonces, en primer lugar, toda la Biblia es inspirada, exhalada, tiene un origen divino, es de Dios, de Dios. Bien, y vean lo que dice el texto. 2 Timoteo 3, versículo 14. El apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo y Dios estaba claramente allí, detrás de esas palabras, claramente el apóstol Pablo. Ahorita lo vamos a entender mejor. Y ve lo que se le dice a Timoteo. Versículo 14 se le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Es decir, Timoteo era un hombre que desde la niñez él había aprendido, había sido instruido por las sagradas escrituras. Mayormente, claramente se está hablando del Antiguo Testamento, pero aún también esto impacta el Nuevo Testamento. Las cuales, o esas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es lo que Dios está hablando a Timoteo por medio del apóstol Pablo, diciéndole a Timoteo que esas escrituras en las cuales él había sido instruido le podían dar la sabiduría, el entendimiento para que él pudiera llegar a la fe, a la salvación en Cristo. Esto quiere decir que el Antiguo Testamento nos habla de Cristo, nos anuncia a Cristo y nos puede llevar a la fe en Cristo para salvación. Pero dice el versículo número 16: toda la escritura es inspirada por Dios. Y ese es el punto importante para comprender este primer punto. Toda la escritura, todo lo que está escrito, todo lo que fue escrito, es inspirado, en este caso, por Dios. El apóstol Pablo pasa de decirle a Timoteo: persista en las escrituras en las que has estado estudiando desde joven, desde niño, y aclara en el versículo 16 para que él tuviera certeza y seguridad de que esas escrituras no eran humanas, no fue una invención humana, sino que fue inspirada. Ya le voy a decir qué significa la palabra inspirada, en este caso por Dios. Y dice a continuación: útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esto muestra la santificación, útiles para santificar. Ahora bien, versículo 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La pregunta es: ¿qué significa la palabra toda la escritura es inspirada por Dios? ¿Qué se conoce como inspiración en este punto? ¿Qué nos muestra el diccionario griego acerca de esta palabra? Y lo primero que el diccionario nos muestra sobre esta palabra inspirada por Dios o inspirada es acerca de soplar, es acerca de algo que se exhala, algo que proviene en este caso divinamente.
Entonces, la palabra, por ejemplo, toda la escritura es inspirada por Dios, también se podría decir divinamente soplada por Dios, o respirada por Dios, o exhalada por Dios, o también se podría decir hablada por Dios. Toda la escritura es hablada por Dios. Dios es el que habla, Dios es el autor. Esa escritura proviene de Dios, proviene de su boca. Son sus palabras, no son las palabras de hombres, son las palabras de Dios. Entonces este punto el apóstol Pablo está mostrando claramente que las escrituras, que todas las escrituras, que todo lo que tenemos, que todos esos 66 libros que aún tenemos nosotros hoy, han sido exhalados, provienen de Dios, son divinos, no son de hombres. Es la afirmación que está haciendo. Cada palabra de la Biblia es una palabra dicha por Dios, toda la escritura. Ahora, estos textos claramente nos muestran que el autor de la Biblia es Dios. Dios es el autor de la Biblia. No solamente este texto, hay múltiples textos y evidencia donde Dios mismo claramente reconoce que esa es su palabra. El mismo Cristo reconocía, por ejemplo, el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Y aún también los apóstoles que escribieron reconocían que aún lo que ellos estaban diciendo, por ejemplo, Pablo decía en ciertas palabras, lo que yo les estoy diciendo son mandamientos del Señor. No son mis palabras, son mandamientos del Señor. Y ellos reconocieron claramente esto, que vamos a estar desarrollando en el segundo punto para entender cómo es que Dios claramente hace este milagro de ser el autor de las escrituras, pero al mismo tiempo usar a personas para hablar. ¿Cómo Dios lo hace? Es lo que vamos a estar considerando en el segundo punto. Así que este punto, toda la escritura es inspirada por Dios, nos muestra que el mensaje proviene de Dios, no proviene del hombre, exactamente proviene de Dios. Esto muestra que la escritura claramente tiene un origen divino. Ahora, ¿qué era lo que el apóstol Pablo, Dios por medio del apóstol Pablo, quería enseñar a Timoteo? En primer lugar, que Timoteo tuviese muy claro que aquellas escrituras en las cuales él debía persistir, como dice el versículo 14, persista tú en lo que has aprendido. Pablo quería que Timoteo supiera que en aquellas escrituras que él debía persistir, y aquellas escrituras que lo habían instruido desde que era niño, aquellas escrituras que lo podían llevar a la fe en Cristo y que lo podían santificar, lo podían corregir, instruir. El apóstol Pablo quería que Timoteo supiera que claramente esas escrituras eran divinas, no era un producto de la imaginación humana, sino que eran realmente la palabra de Dios. Esto es lo que Dios quería por medio del apóstol Pablo enseñar a Timoteo para que él tuviese claro esta verdad. Y no solamente Timoteo, también usted y yo necesitamos tener una certeza, una seguridad de que esto que tenemos delante nuestro es, sin lugar a dudas, la palabra de Dios. La palabra de Dios, lo que ha salido de la boca de Dios. El mismo Cristo, hablando del Antiguo Testamento, él dijo, le dijo a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, ¿qué? De la boca de Dios. Podemos resumir a toda la escritura como lo que ha salido de la boca de Dios. Y esto necesitamos tenerlo claro. Debe ser una de las certezas nuestras, la confianza en la inspiración de las escrituras de parte de Dios. Que Dios es el autor de las escrituras, de la Biblia. Por lo tanto, cada vez que las abrimos, sabemos a quién vamos a escuchar. Cada vez que vamos a pedir consejo, sabemos a quién estamos pidiendo consejo. No es a los hombres, es a Dios. Así que eso es una de las verdades que necesitamos tener presente. En primer lugar, que las escrituras son de origen divina, proceden de Dios, Él las exhaló, vienen de su boca, Él las habló, las transmitió, y es en ella que como a Timoteo debemos persistir en ellas, debemos confiar en ellas porque ellas nos llevan a la salvación, nos llevan a que creamos en Jesucristo, el Mesías, el Salvador, en la obra que Él hizo, las que nos pueden santificar. Vean lo que dice el versículo número 16, después de decir las escrituras son inspiradas por Dios, dicen, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregirte, para instruirte en justicia, con la finalidad de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, conforme a la imagen y semejanza de Dios. Así que ella nos va a santificar. Nada nos puede santificar sino la palabra de Dios. Jesús dijo en San Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es tu verdad? Tu palabra, lo que ha dicho. Tú eres la verdad. Y es la única que puede claramente santificarnos. Así que, en primer lugar, toda la Biblia es exhalada, inspirada, hablada por Dios, es de origen divino. Debes tener esto claro. Toda la escritura es inspirada por Dios.
Pero no solamente Dios por medio del apóstol Pablo estuvo interesado en aclarar el origen de las Escrituras, sino también hubo otro apóstol que Dios también usó para aclarar el origen de las Escrituras, porque claramente Dios en su sabiduría conocía, y en su conocimiento, en su omnisciencia, sabía que claramente iban a haber muchas preguntas al respecto, y cómo Dios, y cómo podemos tener hoy la Biblia, y cómo podemos decir que esa es la palabra de Dios. Entonces Dios iba preparando claramente la respuesta a estas preguntas para contestárnoslas, para que tengamos certeza y seguridad. Así que no solamente el apóstol Pablo habló sobre ello, Dios por medio del apóstol Pablo no solamente habló sobre ello a Timoteo, sino que también el apóstol Pedro, que es lo que vamos a considerar ahora, también habló sobre el origen de las Escrituras y nos va a dar una enseñanza un poco más amplia sobre cómo es que las Escrituras son inspiradas por Dios, pero al mismo tiempo cómo es que los hombres hablaron. ¿Qué aconteció acá? Y quiero decirle que esto es parte de un misterio. En segundo lugar, entonces, esto nos lleva al segundo punto de lo que estamos estudiando. En segundo lugar, los hombres fueron inspirados por Dios. Los hombres fueron inspirados por Dios. Así como la escritura, lo que se escribió, es un mensaje, es un origen divino, es instalado por Dios. Ahora esos hombres, que fueron los medios que Dios usa para claramente revelar y anunciar esa verdad, fueron inspirados por Dios. Es lo que vamos a considerar en 2 de Pedro. Vayan conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo número 19. Y aquí vamos a empezar a aclarar más este punto sobre el origen de las Escrituras. El primer punto nos ha aclarado el origen divino de las Escrituras, pero ese segundo punto que vamos a estar considerando nos va a aclarar la manera como Dios habló a través de seres humanos, por medio, por ejemplo, que Pablo le escribió a Timoteo, y Dios hablando a Timoteo, y así sucesivamente. ¿Cómo Dios decide dar ese mensaje? ¿Qué aconteció? Y aquí encontramos, como le decía ahorita, un misterio, o sea que hay cosas que como que no vamos a poder comprender, pero también vamos a ver el milagro. Acuérdense que hemos estado hablando acerca de los atributos de Dios, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, Dios es omnipotente, o sea, tiene poder para hacer todas las cosas, para crear el cielo, la tierra, ¿verdad? Y siempre debemos pensar en esas verdades teniendo en cuenta lo que Dios es. Teniendo en cuenta que, aunque hay cosas que nos parecen humanamente imposibles a nosotros, pero recuerden, para Dios no hay nada imposible. Él es omnisciente, Él es el sabio, el todopoderoso, el inmutable. Recuerden ello, lo que hemos estado estudiando, que esto nos va a ayudar a que cuando lleguemos a estos misterios podamos confiar en lo que Dios es, lo que Él nos ha enseñado ya acerca de su carácter. Así que vamos allí, vamos a 2 de Pedro 1, 19. Dios por medio del apóstol Pedro también está anunciando a la iglesia y dando evidencias de todo lo que ellos habían podido observar acerca de Cristo, la experiencia que ellos tuvieron con Cristo, la voz que oyeron también cuando Jesús fue transfigurado allí en el monte. Y el apóstol Pedro ya está despidiéndose en pocas palabras, porque el Señor ya le ha dicho que va a partir en poco tiempo. Así que el apóstol Pedro está preocupado claramente por lo que estaba pasando, porque había muchos falsos maestros allí en aquel entonces, como lo hay hoy también, y él les quiso dar evidencias claramente concisas de lo que él estaba predicando les era la verdad, y por eso él va a hablar aún en este punto acerca de las escrituras que tenemos hoy, cómo son, ¿verdad? Y cómo Dios las entregó. Entonces, 2 de Pedro 1:19, el apóstol, Dios está allí por medio del apóstol dando a conocer esta verdad, esta revelación. Tenemos también la palabra profética, que es referente a lo que son las escrituras. Tenemos también la palabra profética o las escrituras proféticas más seguras. Ahora, la palabra segura, eso significa de que está legalmente garantizada. Es como un documento firmado en un notario, donde se certifica que el contenido es real, es veraz. Eso significa que segura, que es garantizada, es firme, es veraz, verdadera. Bueno, que solo ella es segura, también esto muestra. No las palabras claramente de aquellos que dicen cosas que claramente no son correctas, no están en las escrituras. La Biblia es segura, podemos acercarnos con seguridad, con certeza, siempre y cuando estemos basados en ella. Es la única escritura totalmente segura, garantizada, de que no tiene engaño, que no tiene error. Solo la Biblia es segura en este caso. ¿Por qué? Pues la razón por que sea segura, porque
no es el hombre el autor, porque Dios claramente es el autor de la Biblia. Él la inspiró, y como Él la inspiró, claramente es segura, es totalmente segura, podemos confiar plenamente. Pero sigue el versículo diciendo a continuación, a esa escritura segura, que es la más segura, dice, a la cual, o sea, hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, a esa escritura que es segura, que es la palabra de Dios, que está garantizada, ustedes y yo hacemos bien en estar atentos a ella. Hacemos bien en prestarle atención. La cual también el apóstol la compara allí como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Él compara a la Biblia como una lámpara que ilumina, en este caso, a la humanidad. Y también le habla acerca de que debe ser tenida hasta que el lucero salga en vuestros corazones. Lo referente a esto es que andamos en un mundo de tinieblas, de maldad, pero la Biblia es la única lámpara, la única luz. Eso es parte también tomado del Salmo 119, versículo 105, donde dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia es esa lámpara que alumbra, que nos ilumina en medio de un mundo de oscuridad y de tinieblas, arroja luz sobre nosotros, nos instruye, nos corrige, como lo leíamos también ahorita en Timoteo, ¿verdad? Y cuando se usa la palabra sol, hasta que salga el sol, o el lucero de la mañana, que es referente al sol, salga en vuestros corazones, es una referencia a Cristo Jesús. Es una referencia a la venida también del Mesías, a la venida también de Cristo a la tierra. Y es parte de lo que el apóstol está mostrándole a estos hermanos, diciéndoles que ellos tenían las Sagradas Escrituras y en pocas palabras, ellas eran útiles y las necesitaban hasta que viniera el Señor. O sea que siempre debían ellos tenerlas presentes, vivir en ellas, obedecerlas, hasta que, en pocas palabras, Cristo viniera. Así que es comparada a las Escrituras como una luz. Ya saben usted qué es andar en tinieblas, ¿verdad? Pero qué bendición es poder usted, aunque haya tinieblas, poder tener la luz. La luz es una gran bendición. Sin ella no podríamos hacer nada, no podíamos trabajar, no podíamos levantar, no podíamos, en pocas palabras, hacer nada, ¿verdad? Esa es la Biblia, es la importancia de ella. Y por lo tanto debemos desearla, tomarla, aplicarla a nuestras vidas. Claramente debe ser así porque es divina, es origen divino. Dios la ha exhalado, Dios la ha comunicado. Por eso es conocida como una lámpara que necesitamos y que hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra hasta que claramente ya no haya más oscuridad. Así que necesitamos las Escrituras hasta que ya no haya más pecado, no haya más oscuridad. Hasta ese momento la necesitamos. O sea, hasta que el Señor venga, hasta que su luz, el resplandor de su venida claramente esté con nosotros, hasta ese día. O sea, para siempre la necesitaremos, no por unos años, siempre. Es decir, que todo cristiano tiene la responsabilidad de estar conectado a ella. Muchos dicen, pero usted es fanático, ¿por qué está siempre en las Escrituras? ¿Por qué está siempre estudiando? ¿Por qué dice la Biblia? Porque entendemos claramente lo que ella es, inspirada por Dios, el mensaje de Dios, y lo necesitamos, es como una lámpara, lo necesitamos para donde quiera que vayamos. Da de cuenta que todo el mundo está en oscuridad, aquí hablando físicamente. Tendrás que salir con la linterna a la calle, donde quieras que vayas, tendrás que llevar la luz. Si no la llevas, estás fregado, ¿verdad? Te quedarás allí en la oscuridad y morirás quizás allí, claramente. Entonces, debemos, como dice el salmista, meditar en ella de día y de noche, de día y de noche. ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo a Josué? Nunca esa parte de tu boca este libro de la ley. Jamás la abandones, jamás la dejes. Es lo que Dios nos llama, que jamás dejemos, jamás abandonemos. Así que sería lo primero que tú debes llevar para estudiar, para aprender. Deberás ser lo que más nos dediquemos, en lo que más pasemos tiempo. Si entendemos claramente lo que ella es. Pero si tú y yo no hemos entendido lo que ella es, claramente hay razones para tenerla en segundo plano, para ignorarla, para no meditarla, para no escudriñarla, para no aprenderla. Ahora vamos al versículo número 20 para ir avanzando sobre este segundo punto. Entendiendo primero esto. Entonces la Sagrada Escritura es la palabra más segura, hacemos bien en estar atentos a ella, que Dios quiere por medio del apóstol Pedro que la audiencia allí, pero también nosotros, entienda, tenga entendido, tenga claro en sus mentes. Tú y yo debemos tener esto claro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Y esto claramente
quiere mostrarnos que no tiene las opiniones de los hombres. Ya en este caso el apóstol está refiriéndose a esos hombres que Dios usó para dar a conocer, en este caso, las profecías o las escrituras. Está hablando de ninguna profecía de la escritura de interpretación privada. Está refiriéndose a lo que ya fue dado, a lo que fue revelado en este caso. Esa escritura no tiene las propias opiniones de los autores o de los hombres que escribieron. Allí no están sus propias opiniones, tampoco están las interpretaciones de ellos, como ellos lo interpretaron, lo que Dios les dijo, no. Claramente lo que está allí es el mensaje claramente de Dios, la palabra de Dios, es decir, el mensaje que Dios realmente dijo, es lo que ellos escribieron. Y eso es lo que nos está mostrando primeramente que todo este texto, que el mensaje que ellos escribieron, o que los autores, los 40 autores que hemos estado hablando, escribieron, redactaron, no fueron lo que ellos interpretaron, no fueron las ideas, en este caso que ellos tuvieron acerca de lo que recibieron de Dios, sino lo que ellos escribieron fue exactamente lo que Dios había dicho, lo que Dios había hablado. Exactamente eso es lo que nos muestra esta escritura. Pero ahorita nos va a aclarar más en este versículo a continuación. El Señor nos va a aclarar más claramente por qué es que la escritura no es de interpretación privada, o sea, en este caso, conforme a lo que les he estado compartiendo, de que no tiene las ideas de los autores que escribieron las escrituras, ni la interpretación de ellos, sino claramente es la idea o la voluntad o el propósito y la palabra de Dios. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Eso debe tenerse muy en cuenta. Nunca la profecía fue traída, o esa palabra profética más segura, fue traída, o las escrituras fueron traídas por voluntad humana. ¿Esto qué significa? Que todo lo que los autores escribieron no fue iniciativa de ellos. Ellos nunca dijeron, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no. Que los profetas no estaban inventando las profecías. Ellos no las originaron. Ellos no son los que realmente produjeron esas profecías. Se inventaron esas cosas para ir a predicarles al pueblo. No. Eso es algo que jamás, y lo que se nos coloca allí es que nunca, que jamás eso aconteció. Que si aquellos que piensan que fue los hombres que se inventaron las profecías, la Biblia, la respuesta sería de Pedro, en este caso del Señor por medio de Pedro, es nunca, nunca aconteció tal cosa. Nunca fue traída por voluntad humana. O sea, los hombres no tienen nada que ver en la profecía, en querer hacer esto, en querer hablar tal cosa. Dios fue el que claramente tuvo la iniciativa, y fue Dios el que habló, el que instruyó, el que reveló, el que habló a Isaías, profetas que se presentaban y decían, así ha dicho el Señor, así me ha dicho, y también de diferentes maneras como Dios se manifestó para dar la revelación especial. Así que nunca la profecía fue por causa o por iniciativa de hombres, humanas. Los autores no originaron las escrituras, Dios las originó. Por medio de Pedro, que cuando los autores humanos redactaron esos textos o escribieron esas profecías o hablaron esas profecías, quien hablaba a través de ellos realmente era Dios. No eran ellos realmente los que estaban hablando en ese momento. Dios el que estaba hablando a través de ellos. Hay un texto que nos apoya esta verdad que hemos estado considerando. Por ejemplo, en 2 de Samuel 23, versículo 3, vea lo que dice. David está hablando allí. Y vea lo que él dice. El Espíritu del Señor habló por mí. Él está diciendo, el Espíritu del Señor habló por mí. Habló por lo que yo estoy diciendo. En pocas palabras, ese fue el instrumento en el cual el Espíritu de Dios puso palabra y él habló. El Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. O sea, su palabra estuvo en lo que yo dije. Eran las palabras divinas de Dios, no mis palabras. Entonces aquí hay una atención, una dirección del Espíritu Santo en las palabras que claramente David estaba pronunciando. ¿Y qué es lo que David habla a continuación? Bueno, acerca de el Mesías, acerca de Cristo, de la venida del Rey, del Soberano, que sería una bendición, y el que es una bendición. Entonces, esto debemos tenerlo muy en cuenta, muy claro. Sigamos con el verso. Dice el versículo a continuación. Primero, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, nada que ver de hombres que dijeron, vamos a hacer esto, vamos a decir tal cosa. Jamás, nunca. Sino que dice a continuación, sino que los santos hombres, fíjese cómo se refiere a estos autores.
que redactaron allí, esos instrumentos que Dios usó. Los llaman los santos hombres. La palabra hombres es referente a lo que son los autores bíblicos, los que hablaron allí, esos 40 autores. Hombres, o también conocidos como varones de Dios. Ese era un título que también se le daba a aquellos que comunicaban la palabra de Dios, como Moisés y otros profetas que eran conocidos como los varones, el varón de Dios. Había muchas personas que no se les daba el nombre, pero se les decía varones de Dios. Eran personas que comunicaban el mensaje, no de ellos, sino el de Dios. Y por eso dice los santos hombres, varones, se comunicaron ese mensaje de Dios. Los santos hombres, ahora dice a continuación, hablaron. Cuando ellos hablaron, así como David, cuando ellos hablaron, dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y eso es muy importante. Ellos hablaron, sí, con sus palabras, sí. Usaron su idioma, sí, claramente. Usaron su vocabulario, usaron, bueno, lo que era parte de su cultura. Claro, su estilo, sí, claro, lo usaron. Pero hablaron, cuando hablaron, hablaron siendo inspirados. Y vamos ahí a ver qué significa inspirados por el Espíritu Santo. Siendo inspirados por esa tercera persona de la Trinidad. O sea, que ellos no hablaron por sí. Ahí estaba el Espíritu Santo operando y de tal manera que lo que ellos hablaran fuera lo que realmente Dios quería dar a conocer. Vamos allí. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa inspirados en este punto? ¿Qué nos muestra el diccionario acerca de esa palabra en el griego que nos lleva claramente a que entendamos lo que realmente quiere decir inspirado? Los santos hombres fueron inspirados. La palabra inspirados allí tiene un significado, y el significado es o tiene que ver con llevar una carga. Significa contraer o también significa transportar algo, llevarlo o traerlo. Eso es parte de lo que es el significado inspirar, llevar, cargar, traer, transportar algo o llevarlo o traerlo. Eso parte de la manera como el Espíritu Santo condujo, llevó, movió en este caso a las personas, a esos autores, para que claramente lo que ellos escribieran fuera exactamente la palabra de Dios. Y quiero colocarles como un ejemplo también. Ahí en Hechos, capítulo 27, versículo 15, hay un acontecimiento que se usa la misma palabra, inspirados, para que ustedes podamos entender un poco más sobre este punto. Hechos, capítulo 27, versículo 15. Pablo está en alta mar, está allí prácticamente navegando, pero está la situación difícil. Y ve lo que dice el versículo 15. Siendo arrebatada la nave, y no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Esa palabra llevar es la misma palabra que se usa para inspirados por Dios. Es decir, esa nave estaba allí al punto de que ellos no pudieron controlar el viento. ¿Y qué hicieron ellos? Se abandonaron al viento y se dejaron llevar por el viento. Y de alguna manera eso es lo que está diciendo allí el Señor por medio de esas palabras que estamos estudiando en Segunda de Pedro. Estos hombres de Dios, estos santos hombres de Dios fueron así, llevados por el Espíritu Santo, dirigidos como es empujado un barco por el viento, así, llevado. Y esos hombres fueron llevados de esa manera, fueron dirigidos de tal manera que hablaron lo que Dios quería que claramente y exactamente ellos hablaran, ellos anunciaran, ellos dijeron. Esta es la manera como el Espíritu Santo impulsó a estos hombres a escribir, de tal manera que el resultado final de ese proceso claramente fuera en este caso las palabras de los autores humanos, en sus estilos, en sus idiomas, en sus perspectivas humanas, pero bajo la supervisión de Dios, en este caso por el Espíritu Santo, colocando en las páginas claramente de lo que ellos escribían. El propósito final era la palabra de Dios, la palabra inspirada por Dios, de tal manera que Dios usó en este caso a estos hombres como medios para él comunicar su palabra, para dar la revelación. Él usó las capacidades de ellos, usó el lenguaje de ellos para dirigirle, pero no les deja la aventura para que ellos escriban lo que quieran. Dios les dirige, el Espíritu Santo está en ellos, dirigiéndoles, capacitándoles, dándole las palabras, aún las palabras que debían escribir, dándole aún las palabras. Cuando dice que toda la escritura hace referencia a cada palabra, a cada texto,
Por eso debemos estar estudiando cada texto, no podemos dejar ningún detalle sin considerar. Así, eso fue lo que aconteció, ese es el milagro y el misterio. Cómo Dios puede usar a hombres, humanos, pecadores, y usarles en sus lugares, en sus contextos, idiomas, sus capacidades, y dirigirles con el Espíritu Santo al punto de que ellos puedan escribir por medio de lo que ellos oían, veían, las visiones, por medio de lo que ellos claramente escuchaban. En ocasiones la Biblia fue en parte escrita por Dios, como los 10 mandamientos, por ejemplo, que Dios le redactaba en este caso a estos autores. Pero, por ejemplo, en las cartas de los apóstoles vemos que la carta de Pablo, Pedro, ellos, no es que Dios le estaba diciendo escriban esto, pero el Espíritu Santo estaba allí usando las preocupaciones, por ejemplo, de Pablo por la iglesia, para que claramente les escribiera a los corintios. Pero ahí estaba Dios, en medio de esa preocupación de Pablo por la iglesia de Corinto y escribirle a la iglesia de Corinto. Ahí estaba Dios, ahí estaba el Espíritu Santo actuando en Pablo para claramente que él escribiera a la iglesia de Corinto, no lo que Pablo realmente pensaba, sino realmente lo que Dios quería que ellos supieran. Por lo tanto, que todos estos escritos, toda esa escritura, como resultado final, es el mensaje, la palabra de Dios, aunque usada, aunque comunicada por hombres. Y ahí donde está el misterio y el milagro de Dios, cómo Él lo puede hacer. Y quiero colocarles una ilustración para que vean un poco sobre cómo Dios operó en estos autores que escribieron y que hablaron y redactaron esos 66 libros que tenemos. Es una ilustración escrita por un autor, dice el escritor, dice de la siguiente manera. Esta declaración, pues los autores humanos son llevados hacia un destino y un objetivo deseado por Dios. Los autores humanos, esos hombres que Dios usó para escribir las escrituras, para redactar las escrituras, para comunicar las escrituras, que es la palabra de Dios, fueron llevados a un destino y a un objetivo deseado por Dios. Dios es el que está allí detrás de todo esto. El Espíritu Santo está allí. De la misma forma, entonces aquí está la ilustración. Fueron llevados por Dios a un destino deseado por Dios. De la misma forma que un barco lleva a sus pasajeros hacia su destino final. De la misma forma como un barco lleva a sus pasajeros a su destino final. Dice a continuación, aunque los pasajeros que viajan en el barco tienen una cierta libertad humana, pueden moverse libremente dentro de la nave, no pueden, o sea, aunque tienen esa libertad para moverse dentro de la nave, no pueden evitar que de una forma segura y decidida la nave vaya a su destino marcado de antemano. Es decir, que aunque están esos y pueden moverse, tienen cierta libertad, pero ellos claramente no pueden evitar que la nave llegue al destino que claramente ya ha sido marcado, ya ha sido señalado. Y eso fue prácticamente parte de lo que acontece. La Biblia en este caso fue escrita por esos hombres de Dios. Dios usó sus propias palabras, pero fueron claramente guiados por el Espíritu Santo de tal forma que las palabras que ellos escribieron eran las palabras de Dios y son las palabras de Dios, como si Dios mismo las hubiera escrito con su dedo, como si Dios mismo las hubiera escrito con su dedo. Eso es algo extraordinario claramente, como Dios lo hace, y es parte del misterio, cómo Dios los llevó, los dirigió, los instruyó, los capacitó a tal punto que usó sus capacidades aquí terrenales para llevarles a claramente comunicar la verdad de Dios, comunicar el mensaje divino. Así que es algo que no podemos olvidar. Entonces, en primer lugar, las escrituras vienen y proceden de parte de Dios. El mensaje de Dios, que claramente nos lo confirma ese segundo punto también. Pero ¿cómo es que los hombres hablaron? ¿Cómo es que fueron hombres que lo escribieron, usaron sus palabras? Y fueron ellos los que estuvieron allí. Ahí están aún también las preocupaciones de ellos. ¿Cómo fue que esto aconteció? Bueno, Dios los usó como esos instrumentos para claramente darles la revelación y dirigirles con el Espíritu Santo para que escribieran exactamente como oyeron, o en ocasiones claramente para que ellos fueran movidos de una manera sobrenatural por el poder del Espíritu Santo, a que ellos escribieran exactamente, amonestaran exactamente al pueblo, exactamente como Dios, como era la voluntad de Dios y como era aquello que Dios había querido y quiso revelar y quiso darle a conocer claramente a la humanidad. Y esa escritura que tenemos, pues, resumiéndolo
no es otra cosa más que todas las palabras de Dios, que lo que Dios quiso que nosotros sepamos. Así que Dios usó a estos hombres. Así que cuando decimos, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, lo correcto es tener siempre claro que no es realmente el apóstol Pablo, que por un lado sí es el apóstol Pablo, Dios lo está usando claramente, pero realmente el mensaje final es de Dios, o sea, no es de Pablo, ¿sí? Porque muchas veces pensamos de ello, es que un hombre le escribió, es el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estuvo inspirándoles, moviéndoles, ¿verdad? Para que escribiesen exactamente lo que Dios quería que escribiesen. Así que allí estuvo el Espíritu Santo, por eso claramente es el mensaje de Dios, no es el mensaje de hombres, es el mensaje de Dios. Ha sido exhalado por los seres de Dios. Y esos hombres fueron usados, nunca se inventaron nada por sí mismos. El mismo Señor lo anuncia y lo confirma. Fueron usados, fueron dirigidos, fueron controlados, fueron inspirados, fueron movidos, fueron cargados, fueron llevados. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. No actuaron a su manera, en su propio pensamiento, no. Ahí estaba el Espíritu sobre ellos, el Espíritu Santo sobre ellos, guiándoles. Y como dijo el rey David, el Espíritu Santo ha estado en mí, ha hablado por mí, ha usado mi boca para hablar, para testificar, ¿verdad? Y es eso, Dios ha usado claramente a esos escritores. Claramente que la revelación ya está cerrada, tenemos el canon ya completado, los 66 libros, es decir, que lo que Dios quería revelarnos ya no lo reveló. Así que toda fuente de que personas que vengan a decirnos que Dios le dijo tal cosa, Dios le dijo tal otra, o sea, podemos tener certeza de que ya no hay una inspiración, porque eso claramente es lo que Dios quería que supiéramos, como el Señor dice en Judas, es la fe dada a los santos, lo que Dios quería que supiéramos ya no lo ha dado, ya no lo ha revelado, por lo tanto no necesitamos más. Vamos a ver otra vez a continuación, en las próximas enseñanzas vamos a considerar que la Biblia es suficiente, o sea, es necesario, mejor dicho, no necesitamos más, no necesitamos nada más, ella es suficiente, la necesitamos hasta el fin, es suficiente, tiene autoridad porque Dios es el que habla allí, por lo tanto es suficiente. Así que tengan esto presente, el mensaje viene de Dios, usó instrumentos, usó esos hombres para comunicarlo a través de ellos, para que eso pudiera darse. La Biblia no cayó del cielo, muchos piensan que la Biblia Dios la escribió y la cayó a la tierra. No, fue escrita en un periodo de esos 1500 años. Y ustedes pueden darse cuenta cómo está conectada. O sea, vemos que claramente esto es un milagro. Los hombres jamás pueden hacer tal cosa. Que en 1500 años se pueda escribir aquello que claramente cuenta una historia y que esté tan conectada y que no se contradiga. O sea, son muchas cosas que claramente demuestran que estos escritos son divinos, que no son claramente de hombres. El cumplimiento de las escrituras, o sea, todo eso demuestra que hay un autor divino y es Dios claramente. Entonces la Biblia se puede llamar como pues 100% de Dios, pero Dios usó a hombres también, o sea, 100% también de hombres. Ese es el misterio que hay allí. Bien, vamos a finalizar con esta pregunta. ¿Cómo debemos entonces tratar las escrituras? ¿Cómo debemos tratar las escrituras? Ya que hemos considerado que es exhalada por Dios a través de hombres inspirados también, movidos por Dios, llevados por Dios, capacitados por Dios para anunciar su palabra. En primer lugar, debemos temblar ante la Biblia, debemos temblar ante esa verdad, porque es la palabra de Dios que se está dando, que estamos escuchando. En Isaías 76, versículo 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. Fíjese bien, tiembla a mi palabra. Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba allí en el monte Sinaí y el Señor bajó al monte Sinaí en fuego y el Señor empezó a hablar al pueblo. ¿Sabe qué pasó? Hubo un terror en el pueblo. Y empezaron a oír la voz de Dios y todos estaban allí temblando de terror, de miedo. De tal manera que le dicen a Moisés, Moisés, por favor, hable usted por nosotros, escuche usted a Dios, no nos permita que nosotros escuchemos a Dios porque vamos a perecer. De tal manera que después Moisés fue solo al monte y Dios le dio allí los mandamientos y estas leyes también. Pero lo que el pueblo sintió cuando oyó la voz de Dios fue terror, temor, temblaron ante su palabra.
se estaban presentando claramente ante el Dios vivo. Así deberíamos hacerlo también nosotros claramente al acercarnos a Dios. Debemos acercarnos de esa manera, sabiendo que ella es claramente la palabra de Dios, tiene poder claramente para santificarnos, para perfeccionarnos, para purificarnos. Y también, en último lugar, las escrituras debemos, como consideramos que son de Dios, claramente esto nos debe animar a que las escudriñemos, las estudiemos, las tengamos presentes, porque son divinas, no son humanas. Si fuesen humanas, no importa, pueden quedar a un lado. ¿Por qué consultarlas? ¿Por qué estudiarlas? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué meditarlas de día y de noche? ¿Por qué? Si son humanas, si no tienen ninguna inspiración divina, si no son de Dios. Pero debido a lo que son, debido a quién es su autor, el llamado es a que estudiemos las escrituras, las tengamos presentes, meditemos en ella de día y de noche, las tengamos presentes. Así que eso es parte de la manera como debemos responder a esta verdad que hemos estado escudriñando acerca de la inspiración de las escrituras. Dios, el mensaje de las escrituras es de Dios, no es de los hombres. Que Dios lo comunicó a través de hombres, usando sus idiomas, guiando en sus pensamientos, claramente por el Espíritu Santo, para que se tornasen aquellos comunicadores, aquellos canales que Dios usó, humanos, para dar a conocer su palabra. Pero Dios estuvo allí guardándola de todo error, para que finalmente todo fuese de Dios. Por eso es su palabra, su palabra. Así que eso debe tenerlo muy claro. Y quiero cerrar con un comentario que hizo un pastor, que compartía también acerca de este tema. Y él dijo lo siguiente. Él dijo, si en estos momentos el cielo se abriera y los relámpagos empezaran a caer sobre la tierra y escucháramos la voz de Dios que, por ejemplo, dice, ore sin cesar. Ustedes pueden ver la tierra temblando, cayendo rayos del cielo y que escuche una voz que diga, ore sin cesar, ore sin cesar. ¿Qué haríamos? Decía este pastor, ¿qué haríamos? La respuesta sería que todos caeríamos al piso y empezaríamos a orar, ¿verdad? Porque estamos seguros que Dios está allí hablando, Dios está claramente, Él es el que está hablando allí. Entonces, la segunda parte de esto es, ¿y por qué cuando nosotros llegamos y encontramos en las Escrituras, donde el Señor dice, orad sin cesar, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Si es el mismo Dios que claramente habló allí, es el mismo Dios. Entonces, la respuesta de esto es que claramente hay ignorancia, hay dudas, hay incredulidad, ¿verdad? Y no estamos considerando las Escrituras como la palabra de Dios, que proviene de Dios. No estamos convencidos de tal cosa, de tal manera que escuchamos un sermón y como que, estuvo bien el consejo del pastor, y estuvo bien, y pensamos de los hombres. Pero no estamos acercándonos de la manera como debemos acercar. No hay un temblor dentro de nosotros al oírla. No decimos, oye, Dios me dijo, ha dicho tal cosa, así ha dicho el Señor, y corra a llevarla, a ponerla por obra. Así me ha dicho, Él lo ha dicho, ¿verdad? Y eso necesitamos tenerlo claro, porque claramente muchas veces dudamos de la inspiración de las Escrituras. Así que tengan eso presente, mis hermanos, que Dios nos permite poder acercarnos a ese sagrado libro, a este regalo, ese tesoro, de la manera como debemos acercarnos, sabiendo quién es el autor. Y es el Dios Todopoderoso, el Dios Trino, el que hizo los cielos y la tierra. Por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Te agradecemos por la bendición de tu Espíritu Santo que ha derramado sobre nuestras vidas y lo que ha hecho a través de la historia, amado Dios Trino, a favor de nosotros pecadores. Gracias por darnos este precioso libro, tu palabra. Gracias por darnos esta revelación especial. Señor Dios mío, que tú nos has dado para salvación, para que te podamos conocer, para que podamos saber quién eres. Gracias porque no nos ha dejado sin instrucción, nos ha dejado esa palabra inspirada por ti, amado Dios, usando estos hombres de Dios, capacitándoles y moviéndoles por el Espíritu Santo, cargándoles a que comunicaran exactamente y escribieran exactamente tu palabra, tu mensaje, Dios mío. Perdónanos por si hemos sido quizás incrédulos. Perdónanos por si quizás nos hemos acercado a ese sagrado libro pensando que esto es humano, pensando que esto no es divino, y no hemos temblado a ella
y hemos tenido un poco este consejo, porque pensamos que es de hombres, mas no que eres tú. Permita que así como en el pueblo de Israel temblaron ante tu palabra, también podamos temblar ante tu palabra. Nos acerquemos con esa reverencia, pero también con esa atención por saber lo que tú quieres, cuál es tu voluntad para correrla a poner por obra, para ponerla por obra, Señor. Oh Padre, ayúdenos, gracias por darnos tu verdad. Permítanos que podamos amarla, desearla, más que el dinero, más que mucho oro. Oh Señor, que ese sea nuestro anhelo, nuestro deseo, por medio de amar tu palabra. Te amaremos a ti, amado Dios, porque ellas dan testimonio acerca de ti, mi Dios. Ellas nos dan la fe para que creamos en Jesucristo y seamos salvos de nuestro pecado. Ella es útil para enseñarnos, es útil para santificarnos, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La necesitamos para ser conformados a tu imagen y semejanza. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Oh Padre, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias y pedimos la guía del Espíritu Santo, la iluminación para entender y comprender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que tengan buena noche. Seguiremos desarrollando este tema con la ayuda de Dios. Hablaremos sobre la autoridad de las Escrituras también y hablaremos de la suficiencia de las Escrituras también. Ahí vamos a estar siguiendo edificándonos también en esa parte. Que Dios les bendiga, que tengan buena noche y sigamos orando unos por otros y que Dios les guarde siempre y les acompañe en el poder y en la gracia de Dios. Bendiciones, que descansen, mis hermanos.